Descubrí que mi hermano gemelo llevaba años viviendo una vida paralela que arruinó la mía. Ser gemelo siempre fue algo que marcó mi vida. Mi hermano, Adrián, y yo éramos inseparables de niños. Compartíamos todo, ropa, juguetes, amigos y hasta nuestros sueños. Pero a medida que crecimos, nuestras vidas tomaron caminos distintos. Mientras yo me enfocaba en mis estudios y trataba de construir una carrera, Adrián siempre parecía estar buscando atajos. Era el tipo de persona que podía hablarte hasta convencerte de que la luna era de queso, y aunque sus encantos le abrían puertas, rara vez tenía algo que ofrecer una vez dentro. A pesar de nuestras diferencias, siempre lo defendí. Era mi hermano, mi otro yo, y aunque a veces me frustraba con sus decisiones impulsivas, nunca pensé que algún día esas decisiones podrían destruirme. Todo comenzó con una llamada inesperada una tarde cualquiera. Contesté el teléfono, y una voz autoritaria me pidió que me presentara en la comisaría local. Pensé que se trataba de un error, pero lo que descubrí cambiaría mi vida para siempre. Cuando llegué a la comisaría, me informaron que había una denuncia en mi contra. Según los oficiales, yo estaba involucrado en actividades fraudulentas y acumulaba deudas astronómicas a nombre de varias empresas. Me quedé en shock. Eso es imposible. Yo nunca he hecho algo así, les dije, pero los oficiales me mostraron pruebas, documentos firmados con mi nombre, imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a alguien idéntico a mí en lugares que nunca había visitado. Mi corazón se hundió al instante. Sabía lo que estaba pasando. Tiene que ser Adrián, murmuré, casi sin aliento. Esa noche, confronté a Adrián en su apartamento. Cuando abrí la puerta, lo encontré rodeado de cajas llenas de objetos caros, relojes, ropa de diseñador y equipos electrónicos. Era obvio que estaba viviendo mucho mejor de lo que su trabajo de medio tiempo podría permitírselo. ¿Qué estás haciendo, Adrián?, le pregunté, con la voz llena de frustración. Pero él solo se encogió de hombros y dijo, tranquilo, hermano. Todo está bajo control. No, no lo está, respondí, mostrándole las pruebas que la policía me había dado. Están detrás de mí por tus estupideces, has usado mi identidad para esto. Adrián intentó calmarme, asegurando que todo se solucionaría pronto, pero sabía que no podía confiar en él. Había cruzado una línea que no podía ignorar. Con el tiempo, descubrí que Adrián no solo había estado utilizando mi nombre para sus negocios turbios, sino que también había manipulado a personas cercanas a mí. Varios de mis amigos comenzaron a distanciarse porque Adrián los había estafado, haciéndose pasar por mí. Incluso mi jefe comenzó a dudar de mi integridad cuando una empresa con la que trabajábamos recibió una factura falsa a mi nombre. Lo peor llegó cuando mi banco me llamó para informarme que mi cuenta estaba siendo investigada por movimientos sospechosos. Cuando revisé el estado de cuenta, vi que alguien había retirado grandes sumas de dinero utilizando una tarjeta duplicada. Era oficial, Adrián no solo estaba arruinando mi reputación, también estaba destruyendo mi vida financiera. Después de descubrir la magnitud de lo que Adrián había hecho, sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. No solo había perdido la confianza de las personas a mi alrededor, sino que mi propia estabilidad estaba en juego. Las deudas, las sospechas y las acusaciones parecían multiplicarse a cada momento. Lo peor de todo era que cada problema que enfrentaba tenía mi nombre, pero la culpa era completamente de Adrián. Decidí investigar más a fondo. Revisé viejas conversaciones y correos electrónicos, buscando cualquier indicio de lo que Adrián había estado haciendo. Descubrí que llevaba años creando perfiles falsos en redes sociales, todos bajo mi identidad. Estos perfiles los usaba para ganar la confianza de personas y empresas, prometiéndoles negocios o inversiones que nunca se materializaban. El verdadero golpe llegó cuando encontré correos electrónicos que mostraban que Adrián había usado mi nombre para abrir cuentas bancarias en el extranjero. Las transacciones eran enormes, y todas apuntaban a actividades ilegales, contrabando de bienes, transferencias sospechosas y más. Cada prueba era un recordatorio de que mi hermano, alguien a quien siempre había protegido, estaba dispuesto a sacrificarme por su beneficio. Con las pruebas en mano, decidí confrontarlo nuevamente. Esta vez, no habría margen para sus excusas. Cuando llegué a su apartamento, me recibió con su actitud despreocupada de siempre, como si nada estuviera mal. ¿Qué pasa ahora, hermano? No puedes relajarte ni un segundo, me dijo, encendiendo un cigarrillo. ¿Qué pasa, en serio, Adrián?, le respondí, lanzando sobre la mesa una carpeta llena de documentos.
Todo esto pasa. Has destruido mi vida, y me preguntas qué pasa. Adrián revisó los papeles, su expresión cambiando de tranquila a molesta. ¿Estás exagerando, Martín? Solo estaba aprovechando algunas oportunidades. No es aprovechar oportunidades, Adrián, es fraude, es robo, y lo estás haciendo a costa de mi nombre. Intentó justificarse, diciendo que había sido por necesidad, que estaba buscando salir adelante. Pero sus palabras no tenían peso. Todo lo que decía era un intento desesperado de evadir la responsabilidad. Mientras lidiaba con la situación, mi vida personal comenzó a desmoronarse. Amigos cercanos comenzaron a cuestionarme, e incluso mi jefe me llamó para discutir las acusaciones que habían llegado a la empresa. Martín, siempre confié en ti, pero esto está afectando nuestra reputación, me dijo, con un tono que dejaba claro que estaba perdiendo la paciencia. No podía culparlo. A sus ojos, yo era el responsable. Incluso mi familia comenzó a dividirse. Mientras yo intentaba exponer a Adrián, algunos miembros de la familia lo defendían, diciendo que debía estar pasando por un mal momento. Es tu hermano, Martín. Tienes que ayudarlo, decía mi tía. Pero ayudarlo significaba seguir permitiendo que destruyera todo lo que había construido. Una noche, después de un día agotador tratando de limpiar mi nombre, recibí un mensaje de texto desconocido. Decía, deja de husmear. Las cosas pueden ponerse feas. Al principio pensé que era una broma, pero cuando revisé los documentos de Adrián nuevamente, me di cuenta de que probablemente estaba involucrado con personas mucho más peligrosas. Su vida paralela no solo me estaba arrastrando a mí, sino que también lo estaba poniendo en riesgo a él. Decidí que ya no podía quedarme callado. Si no tomaba medidas, su caída sería la mía. Con la ayuda de un abogado, comencé a recopilar todas las pruebas posibles para limpiar mi nombre y exponer a Adrián. Sabía que no sería fácil. Él era inteligente, y su habilidad para manipular a las personas significaba que siempre encontraba una manera de salir adelante. Pero esta vez, no le daría esa oportunidad. Con cada día que pasaba, la tensión crecía. Adrián seguía actuando como si nada estuviera mal, confiado en que no tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, mi vida continuaba desmoronándose. Las sospechas de las personas cercanas, las amenazas anónimas y la presión de las autoridades me empujaban al límite. Sabía que no podía quedarme en silencio, pero exponer a mi propio hermano era una decisión que me pesaba enormemente. El abogado que había contratado fue claro conmigo, necesitábamos pruebas irrefutables que conectaran a Adrián con los crímenes. No bastaba con demostrar que yo no era el responsable, tenía que demostrar que él era quien estaba detrás de todo. Pasé días revisando correos electrónicos, documentos falsificados y las transacciones bancarias que había descubierto. Cada pieza del rompecabezas apuntaba directamente a Adrián. Lo más revelador fue un correo electrónico en el que usaba una dirección de IP vinculada a su apartamento para cerrar un trato fraudulento. También encontré fotografías de él entregando productos obtenidos con mis datos a otras personas. Estas imágenes, junto con los registros bancarios y las cámaras de seguridad que lo mostraban suplantándome, formaron el corazón de nuestro caso. Mientras tanto, mi familia comenzó a dividirse aún más. Mis padres, que inicialmente no querían creer que Adrián pudiera ser capaz de algo así, comenzaron a enfrentarse con la realidad. Mi madre, en particular, estaba devastada. No entiendo cómo pudo hacerte esto, me dijo una noche, con lágrimas en los ojos. Son hermanos, siempre han sido tan cercanos. Por otro lado, mi tía, que siempre había mimado a Adrián, insistía en que debía haber alguna explicación. Seguro está pasando por algo difícil, decía, como si eso justificara todo. Pero yo sabía que no había ninguna excusa que pudiera redimir lo que había hecho. Decidí que era hora de confrontarlo por última vez, esta vez con todas las pruebas en mano. Lo encontré en su apartamento, rodeado de los lujos que había adquirido con mis datos. Cuando me vio entrar, su expresión cambió. Sabía que yo no estaba allí para otra conversación casual. Se acabó, Adrián, le dije, lanzando una carpeta con los documentos sobre la mesa. Tengo todo lo que necesito para demostrar que fuiste tú. Esta vez, no vas a escapar. Intentó negarlo al principio, pero su actitud confiada comenzó a desmoronarse cuando le mostré las pruebas.
¿De verdad pensaste que podías hacer todo esto sin que nadie te descubriera?, le pregunté, mi voz llena de rabia. No tenía opción, respondió, finalmente admitiendo lo que había hecho. Estaba en problemas, Martín. Si no hacía esto, iba a perderlo todo. No solo perdiste lo que querías salvar, le respondí. Perdiste a tu hermano, tu familia y cualquier posibilidad de redimirse. Con el corazón pesado, llevé todas las pruebas a las autoridades. El abogado se encargó de presentar el caso de manera formal, y la policía actuó rápidamente. Cuando arrestaron a Adrián, intentó culpar a otras personas, pero las pruebas en su contra eran demasiado contundentes. La noticia de su arresto fue un golpe devastador para nuestra familia. Mis padres quedaron destrozados al verlo esposado, pero también sabían que no había otra opción. Esto es lo que pasa cuando cruzas ciertos límites, dijo mi padre, con la voz firme pero llena de tristeza. Adrián fue condenado por fraude, suplantación de identidad y otros delitos relacionados. Aunque su sentencia no fue extremadamente larga, las consecuencias fueron profundas. Perdió el respeto de nuestra familia y amigos, y quedó marcado como un criminal. Exponer a Adrián fue como arrancar una venda de una herida profunda. Aunque había hecho lo correcto, no podía evitar sentir un vacío en el pecho. Había perdido a mi hermano, y con él, una parte importante de mi vida. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía permitir que su traición siguiera destruyendo lo que había construido con tanto esfuerzo. La noticia de su condena se difundió rápidamente en nuestro círculo social y familiar. Adrián fue sentenciado a varios años de prisión, y todos los lujos que había acumulado con sus crímenes fueron confiscados. Los bienes adquiridos ilegalmente se subastaron para compensar parte de las deudas que había dejado a su paso. Para alguien como Adrián, acostumbrado a manipular y salirse con la suya, la prisión fue un golpe devastador. Perdió el control que solía tener sobre su vida y quedó completamente solo. Mis padres lo visitaron unas cuantas veces, pero cada encuentro era más doloroso que el anterior. Mi madre lloraba cada vez que volvía, preguntándose en qué momento su hijo había tomado ese camino. Mientras Adrián enfrentaba las consecuencias de sus actos, yo me dediqué a reconstruir mi vida. Con la ayuda del abogado, limpié mi nombre y logré restablecer mi reputación. Fue un proceso largo, lleno de momentos de frustración y tristeza, pero poco a poco recuperé el control. También comencé a sanar las relaciones dañadas con mis amigos y compañeros de trabajo. Aunque algunos todavía tenían dudas, la mayoría entendió que yo no era responsable de los crímenes de Adrián. Con el tiempo, pude volver a sentirme parte de la comunidad que tanto valoraba. La traición de Adrián dejó cicatrices profundas en nuestra familia. Mis padres, aunque devastados, comenzaron a aceptar la realidad de lo que había sucedido. Mi madre, que al principio no quería creerlo, se dio cuenta de que su amor por Adrián no podía justificar lo que había hecho. Mi padre, por otro lado, se mantuvo firme en su decisión de no tolerar su comportamiento. Él eligió este camino, decía. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias. La familia extendida también quedó dividida. Algunos nos apoyaron, mientras que otros seguían defendiendo a Adrián, diciendo que merecía una segunda oportunidad. Pero para mí, el daño ya estaba hecho. No podía volver a confiar en él, y decidí cortar todo contacto. Un año después de su encarcelamiento, recibí una carta de Adrián. Era larga, llena de disculpas y reflexiones sobre lo que había hecho. Decía que había cambiado, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperar mi confianza. Aunque aprecié sus palabras, sabía que no podía volver a abrir esa puerta. Responder significaba volver a exponerme a una relación que solo había traído dolor. En lugar de contestar, guardé la carta como un recordatorio de lo lejos que había llegado desde entonces. Con el tiempo, aprendí a aceptar lo que había sucedido. Aunque la traición de Adrián dejó una marca imborrable en mi vida, también me enseñó lecciones importantes sobre la confianza, la familia y la resiliencia. Construí una nueva vida, rodeado de personas en las que podía confiar, y me aseguré de mantenerme siempre fiel a mis principios. Adrián, por su parte, sigue pagando por sus crímenes. Su tiempo en prisión ha sido una oportunidad para reflexionar, pero no sé si realmente ha cambiado. Decidí que su redención no era mi responsabilidad, mi prioridad era seguir adelante. La traición es una de las heridas más profundas que alguien puede sufrir, especialmente cuando viene de alguien tan cercano como un hermano.
Pero también puede ser una oportunidad para crecer y aprender a proteger lo que realmente importa. El precio de la verdad puede ser alto, pero vivir en una mentira es un costo que no estoy dispuesto a pagar.